Bienvenido, viajero de la noche, a El Pergamino Mágico, tu refugio de historias para dormir. Es el lugar donde los relatos tradicionales cobran vida y te acompañan en tu camino hacia el descanso. Esta noche vamos a viajar juntos, muy lejos, a las noches estrelladas del desierto, a los palacios de mármol y oro, a los bazares llenos de especias y perfumes, a las caravanas que cruzan dunas infinitas bajo la luna. Esta noche te traigo cuentos de las 1001 noches. Esas historias que Scheherazade contó al sultán noche tras noche para salvar su vida y, sin saberlo, para salvar algo aún más importante: la magia de contar historias. Son relatos para dormir nacidos en Persia, Arabia, India y Egipto, tejidos juntos como los hilos de una alfombra preciosa. Cuentos relajantes llenos de sabiduría ancestral, perfectos para adultos y niños que buscan ser transportados a un mundo donde todo es posible, donde la magia existe y donde cada historia guarda una lección. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Me encantaría saber si me acompañas desde tu cama, desde un sofá acogedor o quizás desde algún rincón del mundo donde las estrellas del desierto aún brillan. Déjamelo en los comentarios. Cada mensaje es como una joya que enriquece mi tesoro. Y ahora sí, cierra los ojos, respira lento, profundo. Imagina que hueles el incienso y el jazmín, que escuchas el sonido distante de una flauta, que el tiempo se detiene, como en las noches de Scheherazade. El mercader y el genio invisible. Hace mucho tiempo, en los días en que las caravanas cruzaban el desierto llevando sedas y especias de oriente a occidente, vivía un mercader. Era un hombre bueno, honesto en sus tratos, generoso con los pobres, amado por su familia. Su nombre era Mahmud y había construido su fortuna con trabajo duro y manos limpias. Un día, Mahmud emprendió un viaje largo. Debía viajar a una ciudad lejana para cerrar un negocio importante. Así que preparó su camello, cargó provisiones y partió al amanecer, cuando el aire del desierto aún estaba fresco. Viajó durante días. El sol quemaba. La arena se extendía infinita, pero Mahmud estaba acostumbrado. Conocía el desierto, lo respetaba. Al mediodía del tercer día, llegó a un oasis, un lugar hermoso. Palmeras altas daban sombra. Un manantial de agua cristalina brotaba de las rocas, y el aire olía a frescura, a vida. Mahmud desmontó de su camello. Le dio agua al animal, y luego se sentó bajo una palmera a descansar y comer. Sacó de su alforja unos dátiles, dulces, jugosos, perfectos. Los comió con deleite, uno por uno, mientras miraba el agua brillar bajo el sol, y cuando terminaba cada dátil, arrojaba el hueso al suelo. Sin pensar mucho en ello, era solo un hueso, pequeño, insignificante. Pero apenas había arrojado el tercer hueso cuando el aire cambió. Se volvió pesado, espeso, como si una tormenta estuviera a punto de llegar. Y de repente, de la nada, apareció una figura, enorme, inmensa, un genio. Su cuerpo era de humo y sombras. Sus ojos brillaban como brasas, y en su mano sostenía una espada curva, tan grande como un árbol, que brillaba con un fuego frío. Mahmud se levantó de un salto, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «¿Quién? ¿Quién eres?», tartamudeó. El genio lo miró con una furia que congelaba la sangre. «Soy el genio de este oasis. Y tú, mortal, has cometido un crimen imperdonable. Prepárate a morir».
Mahmud parpadeó, confundido. ¿Un crimen? Pero yo no he hecho nada malo. Solo me detuve a descansar, a comer. No he robado nada. No he dañado nada. El genio rugió. Su voz era como el trueno. Mentiroso. Has matado a mi hijo. ¿Tu hijo? Mahmud miró a su alrededor, desesperado. No hay nadie aquí. No he visto a nadie. ¿De qué hablas? El genio señaló al suelo con su espada. Los huesos. Los huesos de dátil que arrojaste. Uno de ellos golpeó a mi hijo en el pecho mientras volaba invisible por el aire, y lo mató al instante. Mahmud sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Pero fue un accidente. No sabía. No podía saber. ¿Cómo iba a saber que había alguien invisible allí? El genio bajó su espada hasta el cuello de Mahmud. No me importa si fue un accidente. Mi hijo está muerto. Y la ley del desierto es clara. Vida por vida, sangre por sangre. Ahora morirás. Mahmud cayó de rodillas. Por favor, escúchame. Tengo una familia, una esposa, hijos. Dependen de mí. Dame al menos tiempo para despedirme de ellos, para arreglar mis asuntos, para asegurarme de que estén cuidados cuando yo no esté. El genio lo miró con ojos fríos. ¿Por qué debería darte tiempo? ¿Le diste tiempo a mi hijo cuando tu dátil lo golpeó? Por favor, suplicó Mahmud, con lágrimas corriendo por sus mejillas. 1 año. Dame 1 año. Iré a casa. Pondré todo en orden. Me despediré y te juro por Alá que volveré aquí, a este mismo lugar, exactamente dentro de 1 año, y podrás hacer conmigo lo que quieras. Pero dame ese tiempo. El genio lo observó durante largo rato y finalmente asintió. Está bien, tienes 1 año, pero si no regresas, si no estás aquí exactamente dentro de 1 año, iré a buscarte. Y no solo te mataré a ti, mataré a toda tu familia, a todos los que amas. ¿Entendido? Mahmud asintió, temblando. Entendido. Volveré, lo juro. Y el genio desapareció tan súbitamente como había aparecido. Solo quedó el viento soplando entre las palmeras. Mahmud regresó a casa, y ese año fue el más largo y el más corto de su vida. Largo porque cada día estaba lleno de dolor anticipado. Corto porque pasó demasiado rápido. No le contó a su familia lo que había pasado. No quería asustarlos, pero arregló todos sus asuntos. Pagó todas sus deudas. Escribió su testamento, se aseguró de que su esposa y sus hijos estuvieran bien provistos, y pasó cada momento que pudo con ellos, jugando con sus hijos, abrazando a su esposa, memorizando sus rostros, sus voces, su risa, y cuando el año terminó, cuando llegó el día señalado, se despidió. «Debo hacer un viaje», dijo, tratando de mantener la voz firme. «¿Cuándo volverás?», preguntó su esposa. Mahmud no pudo responder. Solo la abrazó y se fue. Llegó al oasis exactamente al mediodía, como había prometido. El lugar estaba igual. Las palmeras, el manantial, el silencio del desierto. Se sentó bajo la misma palmera y esperó. Al menos cumplí mi palabra, pensó. Al menos moriré con honor. Cerró los ojos y rezó. Pero entonces escuchó voces, abrió los ojos y vio a 3 ancianos acercándose al oasis. Cada uno llevaba una cuerda, y al final de cada cuerda había un animal. El primero traía una gacela, el segundo, un perro, el tercero, una mula. Los ancianos se acercaron a Mahmud. «Hermano», dijo el primero, «¿por qué estás aquí solo? Este lugar es peligroso. Está habitado por genios». Mahmud suspiró. «Lo sé. Estoy esperando a uno,
viene a matarme. Y les contó toda la historia. Los 3 ancianos se miraron entre sí y luego se sentaron a su lado. Si vas a morir, dijo el primero, al menos no morirás solo. Esperaremos contigo. Justo cuando el sol alcanzaba su cenit, el aire cambió de nuevo y el genio apareció, enorme, furioso, con su espada levantada. Has regresado, dijo, sorprendido. No esperaba que lo hicieras. Di mi palabra, dijo Mahmud. Y un hombre de honor cumple su palabra. El genio asintió. Entonces muere con honor. Pero antes de que pudiera bajar su espada, el primer anciano se levantó. Espera, oh poderoso genio. Antes de que lo mates, ¿puedo contarte una historia? El genio lo miró con curiosidad. ¿Una historia? Sí. Una historia extraña. Sobre mí y esta gacela. Y si al final de mi historia encuentras que es verdaderamente extraordinaria, ¿me concederías un deseo? El genio reflexionó. Está bien, habla. El primer anciano señaló a la gacela. Esta gacela que ves aquí no siempre fue un animal. Una vez fue mi esposa. El genio arqueó una ceja. ¿Tu esposa? Sí. Mi querida esposa. Vivimos felices durante años. Pero ella tenía una prima que envidiaba nuestra felicidad. Una prima que había aprendido magia negra. Y un día, mientras yo estaba de viaje, mi prima política vino a visitarla. Le dio una bebida, y cuando mi esposa la bebió, fue transformada en esta gacela. El anciano acarició suavemente la cabeza de la gacela. Cuando regresé, encontré a mi esposa desaparecida y este animal en su lugar. Busqué por todas partes. Pregunté a todos. Nadie sabía nada. Hasta que finalmente, un sabio me dijo la verdad, que mi esposa había sido hechizada, que estaba atrapada en el cuerpo de una gacela, y que el hechizo no podía romperse a menos que la bruja que lo lanzó muriera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Busqué a la prima, pero había huido, desaparecido sin dejar rastro. Así que, durante todos estos años, he cuidado de esta gacela. Mi esposa, atrapada, aún me mira con sus ojos humanos, aún me reconoce, pero no puede hablar, no puede volver a ser quien era. El silencio cayó sobre el oasis. El genio, a pesar de su furia, sintió algo en su pecho, algo parecido a la compasión. Esa es verdaderamente una historia extraordinaria, admitió. Muy bien, te concederé un deseo, entonces te pido. Perdona 1/3 de la vida de este hombre. El genio asintió lentamente. Así sea. 1/3 está perdonado. El segundo anciano se levantó entonces. Yo también tengo una historia, oh genio, sobre este perro. El genio lo miró. Habla. El anciano señaló al perro que estaba sentado a sus pies, mirándolo con ojos tristes. Este perro era mi hermano mayor, mi único hermano. Cuando nuestro padre murió, nos dejó su fortuna, dividida en partes iguales, pero mi hermano era codicioso. Quería todo. Así que me engañó. Me quitó mi parte. Me dejó sin nada. Y yo, joven e ingenuo, no supe defenderme. Hizo una pausa, con dolor en los ojos. Pasaron años. Yo reconstruí mi vida desde cero y prosperé. Pero mi hermano, perdió todo en malas inversiones. Y vino a mí, suplicando ayuda. Y yo, porque aún lo amaba, lo acogí. Le di trabajo, comida, un techo. El anciano miró al perro con tristeza, pero mi hermano no había cambiado. Seguía siendo codicioso, envidioso, y aprendió magia oscura para robarme de nuevo. Pero el hechizo que lanzó salió mal, y en lugar de convertirme a mí en un animal, se convirtió a sí mismo en este perro.
y no sé cómo deshacerlo. Así que lo he cuidado desde entonces. Mi hermano que me traicionó, ahora dependiendo completamente de mí. El genio cerró los ojos. Otra historia extraordinaria. Te concedo tu deseo. Perdona otro tercio de la vida de este mercader. Así sea. El tercer anciano se levantó. Y yo tengo una historia sobre esta mula. El genio lo miró con curiosidad. Habla rápido. Me estoy impacientando. El anciano sonrió tristemente. Esta mula era mi hijo. Mi único hijo. Pero él era orgulloso, arrogante, creía saberlo todo. Y un día insultó a un derviche en el mercado, un hombre santo que le advirtió que tuviera humildad. Pero mi hijo se burló de él, lo humilló públicamente. Suspiró. El derviche, herido, lo maldijo, lo convirtió en esta mula. Y me dijo: cuando tu hijo aprenda verdadera humildad, cuando sirva con su cuerpo lo que su boca negó con palabras, entonces volverá a ser humano. Así que desde hace años, esta mula me sirve, carga mis fardos, me ayuda en mi trabajo, y espero que algún día haya aprendido suficiente humildad para volver a ser mi hijo. El genio se quedó en silencio durante largo tiempo, y luego bajó su espada. 3 historias extraordinarias. 3 lecciones sobre consecuencias, sobre transformación, sobre cómo nuestros actos nos cambian. Y todas me recuerdan que mi propio hijo murió por un accidente. No por maldad, no por intención. Miró a Mahmud. Te perdono el último tercio. Estás libre. Oh, Mahmud cayó de rodillas, llorando de alivio. Gracias. Gracias, oh generoso genio. El genio negó con la cabeza. No me agradezcas a mí. Agradéceles a ellos. Son ellos quienes compraron tu vida con sus historias, con su dolor compartido. Y antes de desaparecer, añadió: y recuerda, mercader, cada acción tiene consecuencias, incluso las más pequeñas. Incluso las que parecen insignificantes. Un hueso de dátil puede matar, pero también una historia puede salvar. Elige con cuidado qué siembras en el mundo. Y desapareció. Mahmud abrazó a los 3 ancianos. Me salvaron la vida. ¿Cómo puedo agradecerles? El primer anciano sonrió. Vive bien. Ama a tu familia. Y recuerda que nunca estamos verdaderamente solos. Incluso cuando creemos que vamos a morir solos en el desierto, hay otros que aparecen. Hay historias que salvan. Hay compasión incluso en los corazones más furiosos. Mahmud regresó a su hogar y vivió el resto de sus días con profunda gratitud. Nunca más volvió a arrojar nada al suelo sin mirar primero. Nunca más asumió que sus acciones no tenían consecuencias. Y siempre agradeció a aquellos 3 ancianos misteriosos que aparecieron cuando más los necesitaba. Y se preguntaba, ¿quiénes eran realmente? ¿Ángeles disfrazados? ¿Almas bondadosas? ¿O simplemente la prueba de que en este mundo, cuando extiendes compasión, la compasión vuelve a ti? Nunca lo supo, pero siempre creyó en ello. Cada acción tiene consecuencias, incluso las que parecen insignificantes. Un hueso de dátil arrojado descuidadamente puede cambiar un destino, pero también la compasión y las historias tienen poder. Pueden ablandar corazones endurecidos, pueden salvar vidas, y cuando honramos nuestras promesas, cuando vivimos con integridad incluso ante la muerte, el universo conspira para ayudarnos de maneras inesperadas. El príncipe convertido en simio. Hace mucho tiempo, en una ciudad resplandeciente junto al mar, vivía un joven príncipe llamado Kamar. Su nombre significaba luna, y era apropiado, porque el príncipe era hermoso como la luna llena. Tenía ojos oscuros y profundos, una sonrisa que iluminaba salones enteros,
y un corazón generoso que lo hacía querido por todos. Kamar era el único hijo del sultán, y desde pequeño había mostrado no solo belleza, sino también sabiduría. Leía sin cesar, estudiaba las estrellas, la poesía, las matemáticas, la filosofía. A los 18 años ya podía discutir con los sabios más ancianos de la corte. Pero había algo más especial en Kamar. Podía hablar con los animales. No era magia, exactamente. Era un don, una sensibilidad. Los pájaros le contaban secretos. Los caballos le confiaban sus miedos. Y él los escuchaba con respeto, con amor genuino. Y esto despertó la envidia de alguien. En la corte del sultán vivía un visir llamado Jafar. Jafar había servido al sultán durante décadas. Era inteligente, astuto, pero también era amargo, resentido, porque aunque había trabajado toda su vida, nunca había recibido el amor que el pueblo daba naturalmente al joven príncipe. ¿Por qué?, pensaba Jafar. ¿Porque nació en un palacio? ¿Porque tiene sangre real? Yo he trabajado 1000 veces más duro que él. Yo me he sacrificado. Y sin embargo, todos lo adoran a él. La envidia creció en su corazón como una planta venenosa. Y con el tiempo, la envidia se convirtió en odio. Y el odio lo llevó a buscar venganza. Jafar conocía a una hechicera, una mujer que vivía en las afueras de la ciudad, en una casa escondida entre árboles retorcidos. Se decía que podía hacer cualquier cosa por el precio correcto. Jafar fue a verla una noche. «Quiero que el príncipe sufra», dijo. «Quiero que pierda todo lo que lo hace especial. Su belleza, su posición, el amor de su pueblo, todo». La hechicera sonrió con una boca sin dientes. «Puedo hacer eso. Pero te costará caro. No me importa el precio». La hechicera le dio a Jafar una copa de vino. «Dale esto al príncipe. Cuando lo beba, se transformará. Y solo podrá volver a su forma verdadera cuando alguien que no conoce su identidad real lo ame por lo que es, no por lo que parece ser». Jafar tomó la copa y sonrió. Esa misma noche, durante una celebración en el palacio, Jafar se acercó al príncipe. «Mi señor, un brindis, por tu juventud, por tu sabiduría, por tu futuro brillante». Kamar, confiado y sin sospechas, levantó la copa que Jafar le ofrecía. «Por el reino», dijo, «y por todos los que lo sirven fielmente, incluyéndote a ti, querido Jafar», y bebió. El cambio no fue inmediato. Kamar terminó la celebración. Se retiró a sus aposentos. Se acostó en su cama de seda, pero cuando despertó a la mañana siguiente, ya no era un príncipe, era un simio, un mono de tamaño humano, cubierto de pelo oscuro, con manos largas y rostro que ya no era hermoso, sino animal. Kamar se miró en el espejo y gritó. Pero el grito salió como un chillido agudo, inhumano. Corrió hacia la puerta. Pero los guardias, al verlo, gritaron también. «¡Un demonio! ¡Un mono! Ha entrado en los aposentos del príncipe». Intentaron capturarlo. Kamar corrió por los pasillos del palacio, esquivando guardias, sirvientes que gritaban, lanzas que volaban hacia él. Llegó a la ventana y, sin pensar, saltó, cayó en los jardines, rodó, se levantó y corrió hacia las puertas de la ciudad. Nadie lo detuvo. Solo querían que se fuera. El mono extraño, el intruso. Y así, en una sola noche, el príncipe Kamar perdió todo: su rostro, su voz humana, su hogar, su identidad. Kamar vagó por el desierto durante días. No tenía agua, no tenía comida, no tenía rumbo.
Solo sabía que debía alejarse, porque si regresaba, lo matarían, o peor, lo encerrarían en una jaula como un animal de circo. Su mente humana seguía intacta. Podía pensar, podía recordar quién había sido, pero no podía hablar, no podía explicarse, no podía pedir ayuda. Era una prisión perfecta, consciente de su humanidad, pero atrapado en un cuerpo que negaba esa humanidad. Finalmente, débil y desesperado, llegó a un pueblo pequeño junto al mar, y allí, entre los muelles donde los pescadores traían sus redes, colapsó. Cuando despertó, estaba en una choza pequeña. Una joven estaba inclinada sobre él, limpiando una herida en su brazo con un paño húmedo. Era una muchacha simple, vestida con ropa de pescadora, el cabello oscuro recogido en una trenza, manos callosas por el trabajo, pero tenía ojos amables, ojos que miraban al mono herido no con miedo o disgusto, sino con compasión. «Despierta, pequeño amigo», dijo suavemente. «Estás a salvo ahora». Su nombre era Zara, y vivía sola. Su padre había sido pescador, pero había muerto en una tormenta. Su madre había muerto años antes, y Zahra se ganaba la vida remendando redes y vendiendo pescado en el mercado. No tenía mucho, pero lo que tenía lo compartió con el simio. Le dio agua, le dio pan, le curó las heridas, y Kamar, desde su cuerpo de mono, la miró con asombro. «Ella no sabe quién soy», pensó. «No sabe que alguna vez fui un príncipe, y sin embargo, me cuida». Pasaron los días, las semanas. Kamar se quedó con Zara, y aunque no podía hablar con palabras humanas, encontró formas de comunicarse. La ayudaba con su trabajo, llevaba cestas pesadas, desenredaba redes, espantaba a los pájaros que intentaban robar el pescado secándose al sol. Y por las noches, cuando Zara se sentaba junto al fuego a coser o a cocinar, Kamar se sentaba a su lado y ella le hablaba. Le contaba sobre su día, sobre sus sueños, sobre su padre y cómo lo extrañaba, sobre su soledad. A veces decía: «Me pregunto si alguien en este mundo me recuerda, si importo, si mi vida tiene significado». Y Kamar, si hubiera podido hablar, le habría dicho: «Importas, importas más de lo que sabes. Has salvado a un príncipe. Has mostrado bondad cuando no tenías razón para hacerlo. Eres extraordinaria». Pero no podía hablar. Solo podía mirarla con ojos que, aunque estaban en un rostro de simio, brillaban con algo inconfundiblemente humano. Y Zara comenzó a notarlo. «Eres extraño, ¿sabes?», le dijo una noche. «No eres como otros animales. Tus ojos son diferentes. Como si entendieras cada palabra que digo. Como si fueras humano atrapado en ese cuerpo». Kamar sintió lágrimas acumulándose. Si tan solo pudiera decírselo, si tan solo pudiera explicar. Zara extendió su mano y acarició suavemente su cabeza peluda. «No sé qué te pasó, pero quiero que sepas algo. No me importa cómo te ves, me importa quién eres. Y quien quiera que seas, eres mi amigo, y te quiero». Y en ese momento, algo cambió. Kamar sintió un calor extraño recorriendo su cuerpo, como si algo dentro de él se rompiera, como cadenas cayendo. Su cuerpo comenzó a brillar. Zara retrocedió, asustada, y ante sus ojos, el simio se transformó. El pelo desapareció, las extremidades se alargaron, el rostro cambió, y en cuestión de segundos, el príncipe Kamar estaba de pie frente a ella, humano de nuevo, hermoso de nuevo, pero diferente. Sus ojos tenían una profundidad que no habían tenido antes.
Zahra cayó de rodillas, temblando. «¿Quién? ¿Quién eres?» Kamar se arrodilló frente a ella. «Soy Kamar, príncipe de la ciudad del norte. Fui hechizado, convertido en simio, y me dijeron que solo podría volver a ser humano cuando alguien que no conociera mi identidad me amara por lo que soy, no por lo que parezco ser». Miró sus manos, ahora humanas de nuevo, con asombro. «Y tú me amaste, cuando era feo, cuando era inútil, cuando no podía darte nada a cambio. Me amaste de todos modos». Zahra lloró, no de tristeza, de algo más complejo, alivio, asombro, miedo. «Eras tú todo este tiempo». El simio, con ojos humanos: «Eras tú». Kamar tomó sus manos, «Y tú me salvaste». No solo rompiendo el hechizo, sino recordándome que el valor no está en el rostro, está en el corazón. Yo era un príncipe que nunca había sufrido, que nunca había sido rechazado, que nunca había sabido lo que era ser invisible. Pero ahora lo sé, y soy mejor por ello. Kamar regresó a su ciudad, pero no solo. Llevó a Zahra con él, y cuando llegaron al palacio, cuando el sultán vio a su hijo vivo, lloró de alegría. «¿Dónde estuviste? Te buscamos por todas partes». Jafar dijo que había sido secuestrado. Kamar miró a Jafar, que estaba pálido como la muerte. «Jafar sabe exactamente dónde estuve, porque él me puso allí», y contó toda la historia. El vino envenenado, la transformación, el exilio. El sultán, furioso, ordenó que arrestaran a Jafar. Y luego buscaron a la hechicera, pero había desaparecido, como el humo. Pero Kamar no buscó venganza más allá de eso, porque había aprendido algo más importante que la justicia. Había aprendido compasión. Kamar se casó con Zahra, y cuando se convirtió en sultán, años después, fue un gobernante diferente a cualquier otro. Caminaba entre su pueblo disfrazado. Escuchaba sus problemas. Ayudaba a los pobres no con limosnas, sino con respeto. Y siempre recordaba que una vez fue un simio, rechazado, invisible, juzgado por su apariencia, y que la persona que lo salvó no fue una princesa, no fue alguien rico o poderoso, fue una pescadora pobre que vio más allá de lo que los ojos muestran, que vio el alma. Y dicen que en ese reino, desde entonces, nunca más se juzgó a nadie por su apariencia, porque el sultán mismo había sido un simio, y sabía que la verdadera belleza vive donde nadie puede verla a simple vista. Vive en el corazón. La verdadera belleza no está en el rostro o la posición, está en el corazón, en la bondad, en cómo tratamos a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. La envidia destruye al que la alberga, pero el amor verdadero transforma. Y a veces, perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente importa. La historia del caballo de ébano. Hace mucho tiempo, en los días de esplendor del califato, vivía un sultán poderoso, cuyo nombre era conocido desde Persia hasta las costas de África. Este sultán amaba tres cosas por encima de todo: la justicia, la sabiduría y las maravillas de la invención. Cada año, durante la gran celebración del Nauruz, el Año Nuevo persa abría las puertas de su palacio a inventores, artistas y sabios de todas las tierras, y aquel que presentara la invención más maravillosa recibía una recompensa generosa. Un año, 3 inventores llegaron ante el sultán. El primero trajo un pavo real mecánico hecho completamente de oro. Cuando le dabas cuerda, desplegaba su cola de plumas preciosas y cantaba con una voz que parecía humana, anunciando cada hora del día. El sultán quedó encantado. Le dio al inventor 1000 monedas de oro. El segundo trajo una trompeta mágica. Cuando la tocabas apuntando hacia un ejército enemigo, todos los soldados caían en un sueño profundo del que no despertarían
hasta el amanecer. El sultán quedó impresionado. Le dio al inventor 2000 monedas de oro y un puesto en su ejército. Pero el tercer inventor era un hombre anciano, de barba blanca y ojos penetrantes. Vestía ropas de viajero polvorientas, y en su rostro había una expresión de orgullo peligroso. «Oh, gran sultán», dijo, «lo que traigo supera cualquier cosa que hayas visto. Es una creación que desafía las leyes de la naturaleza misma». Y con un gesto dramático hizo entrar a sus sirvientes, que cargaban algo cubierto por un paño de terciopelo negro. Cuando retiraron el paño, todos contuvieron el aliento. Era un caballo, pero no cualquier caballo. Era un caballo tallado en ébano, tan oscuro que parecía absorber la luz. Cada detalle era perfecto. Las crines talladas con precisión exquisita, los ojos de rubíes que brillaban como si estuvieran vivos, los cascos de plata, la silla de montar incrustada con piedras preciosas. Era, sin duda, la obra de arte más hermosa que jamás hubieran visto. Pero el sultán frunció el ceño. «Es hermoso, sí, pero solo es una estatua. ¿Qué tiene de especial?». El anciano sonrió. Una sonrisa extraña, llena de secretos. «Oh, gran sultán, este caballo no es solo hermoso, es funcional. Puede volar». Un murmullo recorrió la sala. «¿Volar?», dijo el sultán, incrédulo. «Sí, puede llevarte a cualquier lugar del mundo. Más rápido que el viento, más alto que las águilas. Solo necesitas saber cómo manejarlo». El sultán se levantó de su trono, intrigado. «Demuéstralo». El anciano se acercó al caballo y señaló una pequeña clavija en el cuello del animal. «Gira esta clavija hacia la derecha y el caballo asciende. Gira esta otra clavija en el costado y el caballo desciende. Es simple, cualquiera puede hacerlo». «Entonces muéstrame», exigió el sultán. El anciano montó el caballo, giró la clavija del cuello y ante los ojos asombrados de todos, el caballo de ébano comenzó a moverse. Primero lentamente, como si tomara impulso, luego más rápido, y entonces se elevó. Se elevó en el aire como si las leyes de la gravedad no existieran para él. Voló alrededor del salón del trono, por encima de las cabezas de los cortesanos, rozando el techo pintado con estrellas doradas. Y luego descendió suavemente, aterrizando exactamente donde había comenzado. El salón estalló en aplausos, en exclamaciones de asombro. El sultán estaba radiante. «Extraordinario, increíble. Esto supera todo lo que he visto. Nómbrala tu precio, anciano. Cualquier cosa que pidas será tuya». El anciano desmontó y sus ojos brillaron con una luz extraña. «Quiero a tu hija». El silencio cayó como una piedra. «¿Qué?», dijo el sultán, su sonrisa desapareciendo. «Quiero a la princesa, como mi esposa. Ese es mi precio por el caballo». El sultán tenía una hija, su única hija, una joven llamada Shamsa, que significaba sol pequeño. Era hermosa, sí, pero más que eso, era inteligente. Estudiaba astronomía, leía poesía, componía música. Era la alegría de su padre, la luz de su vida. Y este anciano, este extraño con su orgullo peligroso y su sonrisa torcida, quería casarse con ella. El sultán sintió ira hirviendo en su pecho. «Jamás. Mi hija no es un objeto para intercambiar». Pero antes de que pudiera decir más, una voz joven interrumpió. «Padre, espera». Era el hijo del sultán, el príncipe Firouz, un joven de 20 años, impetuoso, valiente y a veces demasiado confiado. «Padre, antes de rechazar su oferta, déjame probar el caballo. Déjame ver si realmente funciona como dice, si puede volar tan lejos como afirma, porque, si es verdad, es un tesoro inestimable».
Pero, si es un truco, entonces, este anciano es un charlatán y merece ser expulsado. El sultán dudó. El anciano sonrió. El joven príncipe es sabio. Que lo pruebe, que vuele, y verá que no miento. Firuz, emocionado, montó el caballo antes de que su padre pudiera detenerlo. El anciano se acercó. Recuerda, príncipe, gira la clavija del cuello hacia la derecha para ascender y la del costado para descender. Entendido, dijo Firuz, con la confianza de la juventud. Giró la clavija del cuello y el caballo se elevó. Al principio, todo fue maravilloso. Firuz voló alrededor del palacio, más alto, más rápido. El viento azotaba su rostro. El mundo se extendía debajo de él como un tapiz. Se sintió invencible. Como un dios, voló más alto, sobre la ciudad, sobre el desierto, sobre las montañas distantes. Y entonces quiso descender. Buscó la clavija del costado. La giró, pero nada pasó. El caballo seguía subiendo. Firuz la giró más. Nada. La giró en la dirección opuesta. Nada. El pánico comenzó a crecer en su pecho. ¿Dónde está? ¿Dónde está la clavija para bajar? Buscó frenéticamente. En el cuello, en los costados, en la silla y, finalmente, la encontró. No estaba donde el anciano había dicho. Estaba escondida bajo la crin, casi invisible. El anciano le había mentido. A propósito, Firuz comprendió con horror. El anciano había querido que perdiera el control. Había querido que volara sin poder regresar, para que el sultán, desesperado, aceptara cualquier trato para recuperar a su hijo, incluyendo entregar a su hija. Pero Firuz había encontrado la clavija y ahora tenía el control. Respiró hondo y decidió no regresar. Todavía no. Si vuelvo ahora, pensó, mi padre, en su gratitud, podría aceptar el trato del anciano. Debo esperar. Debo asegurarme de que ese hombre no consiga lo que quiere. Así que voló. Lejos, hacia tierras desconocidas. Voló durante horas, hasta que el sol se puso y la luna se elevó. Y finalmente, exhausto, vio un palacio en la distancia. Un palacio hermoso, construido en una colina, rodeado de jardines. Descendió. El palacio pertenecía a un rey de una tierra lejana. Firuz aterrizó en una terraza vacía. Desmontó del caballo y miró a su alrededor. Era de noche. Todo estaba silencioso. Vio una puerta entreabierta que daba a una habitación iluminada por velas. Entró, cauteloso, y lo que vio le quitó el aliento. Una joven dormía en una cama cubierta de sedas. Era tan hermosa que parecía irreal. Su cabello negro se derramaba sobre la almohada como tinta. Su rostro era sereno, perfecto. Junto a la cama, varias sirvientas también dormían. Firuz se acercó y suavemente, muy suavemente, tocó el hombro de la joven. Ella abrió los ojos y cuando lo vio, un extraño de pie junto a su cama, gritó. Las sirvientas despertaron. Los guardias llegaron corriendo y Firuz fue capturado. Lo llevaron ante el rey de ese palacio. ¿Quién eres?, demandó el rey. ¿Cómo entraste en los aposentos de mi hija? ¿Qué querías hacer? Firuz se arrodilló. Perdonadme, Majestad. Soy el príncipe Firuz, hijo del sultán de Persia. No vine con malas intenciones. Estaba volando en un caballo mágico y necesitaba descansar. No sabía que esta era la habitación de vuestra hija. Os suplico perdón. El rey lo miró con desconfianza. ¿Un caballo mágico? ¿Volando? ¿Esperas que crea esa historia ridícula? ¿Es verdad?, padre, dijo una voz suave. La princesa había entrado a la sala y señalaba hacia la terraza. Hay un caballo allí afuera.
un caballo de ébano, y no estaba allí antes. El rey fue a ver, y efectivamente, allí estaba el caballo, inmóvil, silencioso, majestuoso. El rey lo examinó con asombro. ¿Esto realmente vuela? Sí, Majestad. Y si me dais permiso, puedo demostrarlo. El joven rey y el halcón fiel. Hace mucho tiempo, en un reino verde y fértil donde los ríos corrían cristalinos y los bosques estaban llenos de caza, vivía un joven rey llamado Bahram. Bahram era valiente, fuerte y amado por su pueblo. Pero tenía un defecto. Era impaciente. Cuando quería algo, lo quería inmediatamente. Cuando tomaba una decisión, no aceptaba consejos que lo hicieran dudar. Y cuando alguien o algo se interponía en su camino, su temperamento se encendía como fuego. Pero había un ser en todo el reino al que Bahram amaba más que a nada: su halcón. Era un halcón magnífico, de plumaje dorado y ojos tan agudos que podía ver un ratón moviéndose a media legua de distancia. Lo había entrenado desde que era un polluelo. Y el halcón era tan fiel que nunca necesitaba correa. Volaba libre durante las cacerías, pero siempre regresaba al guante de Bahram. El rey y el halcón eran inseparables. Dormían en la misma habitación. El halcón se posaba en el respaldo del trono durante las audiencias, y cuando Bahram salía a cazar, el halcón volaba a su lado como un guardián alado. Este halcón, decía Bahram, a menudo vale más que 100 hombres. Es más leal que cualquier amigo, más confiable que cualquier consejero. Daría mi vida por él, y él daría la suya por mí. Y todos sabían que era verdad. Un día de verano, cuando el calor era sofocante y el cielo brillaba sin nubes, Bahram decidió ir de cacería. Hoy, anunció, cazaremos en el bosque profundo, donde los ciervos son grandes y las presas abundantes. Sus consejeros fruncieron el ceño. Majestad, ese bosque es vasto y el calor es intenso. Tal vez sería mejor esperar hasta el atardecer, cuando el aire sea más fresco. Pero Bahram agitó la mano con impaciencia. Tonterías. Soy joven y fuerte, y mi halcón me guiará. Salimos ahora. Y así fue. Montó su caballo más rápido, con su halcón posado en su guante, y cabalgó hacia el bosque, dejando atrás a la mayoría de su séquito, que no podía seguir su ritmo. Bahram cabalgó profundamente en el bosque, tan profundo que los árboles se volvían densos, bloqueando el sol, tan profundo que el sonido de la civilización desaparecía, reemplazado solo por el canto de pájaros y el susurro de hojas. Y allí, en un claro, vio un ciervo magnífico, con astas tan grandes que parecían ramas de árbol, con pelaje brillante como cobre pulido. Bahram sintió su sangre hervir con la emoción de la caza. «Allá», susurró a su halcón, señalando al ciervo, y soltó al halcón. El ave se elevó como una flecha dorada. Voló sobre el ciervo, descendiendo en picada. El ciervo, asustado, echó a correr, y Bahram lo siguió, cabalgando a toda velocidad, esquivando árboles, saltando sobre arroyos. La persecución duró horas. Finalmente, exhausto, Bahram perdió de vista tanto al ciervo como al halcón. Se detuvo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de algo terrible. Estaba completamente perdido. No reconocía esta parte del bosque. Los árboles eran extraños. El sol, oculto por el follaje, no le daba pistas de dirección. Y peor aún, tenía una sed terrible. El calor, el esfuerzo, la persecución, lo habían deshidratado completamente. Su garganta ardía. Sus labios estaban agrietados.
Agua, susurró. Necesito agua. Caminó, llevando su caballo por las riendas, buscando, escuchando, y finalmente escuchó algo. Un sonido suave, como agua goteando. Corrió hacia el sonido. Llegó a una pequeña roca, y de la roca, desde una grieta en lo alto, goteaba agua, gota a gota, lenta pero constante. Bahram sintió alivio inundándolo. Sacó su copa de plata, la que siempre llevaba colgada de su cinturón. La colocó bajo la grieta y esperó. Gota, gota, gota. Lentamente, muy lentamente, la copa comenzó a llenarse. Bahram esperó. Cada segundo se sentía como una eternidad. Su sed era insoportable. Finalmente, cuando la copa estaba casi llena hasta el borde, la levantó a sus labios. Pero justo cuando estaba a punto de beber, su halcón apareció de la nada. Y con un golpe de sus garras, le arrancó la copa de las manos. El agua se derramó sobre el suelo. Bahram se quedó helado, mirando el agua empaparse en la tierra. Y entonces, la ira explotó dentro de él. «¿Qué has hecho?», gritó al halcón. Estaba a punto de beber. El halcón se posó en una rama cercana, mirándolo con esos ojos dorados, intensos. Bahram, furioso, recogió la copa, la limpió y la colocó de nuevo bajo la grieta. Esta vez gruñó: «No me lo impedirás». Gota, gota, gota. Esperó de nuevo, su ira haciendo cada segundo más insoportable. Finalmente, la copa estaba llena de nuevo. La levantó, y de nuevo el halcón se lanzó. Golpeó la copa. El agua se derramó. Bahram gritó de furia: «Traidor. Después de todo lo que he hecho por ti, te alimenté con mi propia mano. Te entrené, te amé, y así me pagas». El halcón chilló, un sonido agudo, urgente, como si tratara de decir algo. Pero Bahram no escuchó. No quiso escuchar. Llenó la copa una tercera vez. Y esta vez sacó su espada. «Si te acercas de nuevo», amenazó, «te mataré». El halcón, desde su rama, chilló más fuerte. Agitó sus alas. Sus ojos brillaban con algo que parecía desesperación, pero Bahram no lo notó. Solo veía su sed. Solo sentía su ira. La copa se llenó. La levantó a sus labios, y el halcón, fiel hasta el final, se lanzó una vez más. Y Bahram, cegado por la rabia, balanceó su espada. La hoja cortó el aire y cortó al halcón. El ave cayó al suelo, sangrando, sus alas doradas manchadas de rojo. Bahram, jadeando, miró lo que había hecho, y lentamente la ira comenzó a desvanecerse, reemplazada por horror. «No, no, ¿qué he hecho?». Se arrodilló junto al halcón. Lo tomó en sus manos con suavidad. El ave lo miró, y en sus ojos moribundos no había reproche, solo tristeza. El halcón chilló débilmente, una vez, y luego quedó inmóvil, muerto. Bahram lloró, lágrimas calientes cayendo sobre el plumaje dorado. «Perdóname, por favor, perdóname». Pero entonces algo llamó su atención. El agua que había estado goteando, ¿de dónde venía exactamente? Miró hacia arriba, hacia la grieta, en la roca, y vio algo que hizo que su sangre se helara. Allí, en la roca, enroscada en la grieta, había una serpiente, una víbora venenosa, muerta, pero aún goteando veneno mezclado con el agua que había estado a punto de beber, el agua que lo habría matado. Bahram comprendió. El halcón no lo estaba traicionando, lo estaba salvando. Una vez, 2 veces, 3 veces. El halcón había visto el peligro que Bahram no podía ver.
Había tratado de advertirlo de la única manera que podía, derramando el agua envenenada. Y cuando Bahram, ciego de ira, no había entendido, el halcón había intentado una última vez, sabiendo que probablemente moriría por ello. Y había muerto, no por traición, sino por lealtad, la lealtad más pura, la que da la vida sin pedir nada a cambio. Bahram se quedó allí, arrodillado, sosteniendo el cuerpo de su halcón durante horas, llorando, no solo por el halcón, sino por su propia ceguera, su propia arrogancia, su propia impaciencia. Si solo hubiera escuchado, pensaba una y otra vez. Si solo hubiera confiado, si solo hubiera detenido mi ira por un momento. Pero era demasiado tarde. Las lágrimas no devuelven la vida. El arrepentimiento no deshace lo hecho. Finalmente, cuando la noche cayó, su séquito lo encontró. Lo encontraron sosteniendo al halcón muerto, con la cara surcada de lágrimas. «Majestad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?» Bahram los miró con ojos rojos, hinchados. «Maté a mi amigo más fiel, por impaciencia, por orgullo, por no escuchar cuando trataba de salvarme». Envolvió el cuerpo del halcón en su propia capa, la más fina que tenía, y regresó al palacio. Enterró al halcón en el jardín del palacio. Bajó un árbol de granadas y ordenó que construyeran un monumento allí, una estatua de un halcón dorado, con una inscripción en su base: «Aquí yace el más fiel de los amigos, que murió tratando de salvar a quien amaba. Que su sacrificio me recuerde siempre. Escucha antes de actuar, confía antes de juzgar, y nunca, nunca dejes que la ira ciegue la razón». Bahram vivió muchos años más, pero nunca tuvo otro halcón, nunca volvió a cazar. Y cuando sus consejeros venían a él, con advertencias, con precauciones, con consejos que él no quería escuchar, se detenía, respiraba y decía: «Habla, te escucho». Porque una vez no escuché y perdí lo que más amaba, y eso no volverá a pasar. Se convirtió en un rey sabio, paciente, reflexivo, pero el dolor de esa lección nunca lo abandonó, porque algunas lecciones llegan con un precio que nunca podemos pagar de vuelta, y dicen que en las noches de luna llena, si caminas por el jardín del palacio, puedes escuchar el chillido de un halcón. No es un sonido triste, es vigilante, protector, como si el halcón, incluso en la muerte, siguiera cuidando al rey que amó, y advirtiéndolo cuando la impaciencia amenaza con cegarlo de nuevo. La impaciencia y la ira pueden destruir lo que más amamos. A veces, aquellos que nos contradicen, que nos frustran, que parecen interponerse en nuestro camino, lo hacen porque nos aman, porque ven peligros que nosotros no vemos. Y si no escuchamos, si actuamos sin pensar, podemos perder no solo lo que queríamos, sino a quien trataba de salvarnos. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. Por eso, debemos aprender a escuchar antes de que sea tarde. La durmiente del valle perfumado. Hace mucho tiempo, en una tierra donde los valles estaban llenos de flores que nunca se marchitaban, y el aire siempre olía a jazmín y rosas, vivía un joven príncipe llamado Karim. Karim no era como otros príncipes. No le interesaban las conquistas, ni la guerra. No soñaba con ampliar su reino ni con acumular riquezas. Lo único que deseaba era encontrar el amor verdadero, no un matrimonio arreglado, no una alianza política, sino amor, amor que hiciera que su corazón latiera más rápido, que hiciera que el mundo brillara con colores más vivos, que le diera significado a cada amanecer. «Hijo mío», le decía su padre, el sultán, «eres demasiado soñador. El amor verdadero es un cuento de hadas. En la vida real, uno se casa por deber, por familia, por reino, y con el tiempo, el afecto crece. Eso es suficiente». Pero Karim negaba con la cabeza. «No para mí, padre. Esperaré.
Buscaré y encontraré a la persona que está destinada para mí. O viviré solo, pero no me conformaré. Y así, Karim viajó. Viajó a reinos vecinos. Conoció a princesas hermosas, a nobles inteligentes, a mercaderes con hijas encantadoras. Todas eran maravillosas a su manera, pero ninguna hacía que su corazón cantara. Y los años pasaban. Cuando Karim cumplió 30 años, su padre lo llamó de nuevo. «Hijo, has viajado durante 10 años, has conocido a cientos de mujeres y aún no has encontrado tu amor verdadero. Tal vez es tiempo de aceptar que lo que buscas no existe. Elige a alguien, cásate. Dame nietos antes de que sea demasiado viejo para conocerlos». Karim sintió el peso de la decepción en su pecho. «Tal vez mi padre tiene razón», pensó. «Tal vez he estado persiguiendo una ilusión. Tal vez debo rendirme». Pero esa noche, antes de tomar una decisión final, decidió hacer un último viaje. Un viaje a un lugar del que había oído hablar en leyendas, el Valle Perfumado. El Valle Perfumado era un lugar mítico. Se decía que estaba escondido en las montañas más altas, donde las nubes tocaban la tierra, que era un jardín creado por los genios, donde las flores crecían con pétalos de seda y perfumes que podían curar cualquier tristeza. Pero también se decía que el valle estaba encantado, que aquellos que entraban a veces no regresaban, que se perdían en su belleza y olvidaban el mundo exterior. Karim no le importó. Si iba a rendirse de su sueño, al menos quería ver este lugar legendario una vez. Así que preparó su caballo y partió solo, sin guardias, sin sirvientes, solo él y el camino. Viajó durante días, subiendo montañas tan altas que el aire se volvía delgado, cruzando bosques donde los árboles susurraban secretos antiguos. Y finalmente, cuando estaba a punto de rendirse, cuando pensaba que tal vez el Valle Perfumado no existía después de todo, lo encontró: una apertura entre dos montañas, una brecha estrecha que parecía no llevar a ninguna parte. Pero cuando se acercó, sintió algo, un aroma, suave, dulce, irresistible. Desmontó y condujo a su caballo a través de la brecha, y lo que vio del otro lado le quitó el aliento. Era el valle más hermoso que jamás hubiera imaginado. Se extendía ante él como un sueño. Campos de flores de todos los colores, rosas rojas como sangre, lirios blancos como luna, violetas del púrpura más profundo, narcisos dorados que brillaban como pequeños soles. Arroyos de agua cristalina serpenteaban entre las flores, cantando melodías que parecían tener palabras. Y el aire estaba tan lleno de perfume que cada respiración era como beber miel. Karim caminó por el valle en un trance. Todo era perfecto, demasiado perfecto, como si este lugar no perteneciera al mundo de los mortales. Y entonces la vio. En el centro del valle, bajo un árbol de granadas, había un pabellón hecho de mármol blanco. Y dentro del pabellón, sobre un diván cubierto de sedas, dormía una mujer. Karim se acercó lentamente, como si temiera romper un hechizo. Ella era. No había palabras. Su cabello era negro, como la noche sin luna, derramándose sobre el diván como un río de seda. Su piel era pálida como perlas. Sus labios, ligeramente entreabiertos, eran del color de las rosas más rojas del jardín. Y su rostro tenía una paz tan profunda que parecía que estaba soñando los sueños más hermosos del universo. Karim sintió algo que nunca había sentido antes. No fue amor a primera vista exactamente. Fue algo más profundo. Fue reconocimiento, como si su alma dijera: «Ah, allí estás. Te he estado buscando toda mi vida». Se arrodilló junto al diván. «Señora», susurró, «despierta.
«Por favor, despierta». Pero ella no se movió. Su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas, profundas, pero no despertaba. Karim esperó. 1 hora, 2 horas, 3, pero ella seguía durmiendo. Finalmente, vio algo junto al pabellón, una piedra, con una inscripción tallada en letras antiguas. Se acercó y leyó: «Aquí duerme la princesa del valle perfumado, hechizada por su propio deseo de encontrar paz. Dormirá hasta que alguien venga que no busque despertarla, que no busque poseerla, que simplemente la ame sin pedir nada a cambio. Solo entonces, cuando el amor sea dado libremente, sin expectativa, ella despertará». Karim leyó la inscripción 3 veces y lentamente comenzó a comprender. Había viajado durante 10 años buscando amor, buscando activamente, queriendo encontrar, queriendo poseer, queriendo que alguien llenara el vacío en su corazón. Pero el amor verdadero no funciona así. No se trata de buscar, se trata de dar. No se trata de encontrar a alguien que te complete. Se trata de amar a alguien completamente, sin pedir que te completen a cambio. Karim se sentó junto al diván y tomó una decisión. No trataría de despertarla, no usaría magia ni hechizos, no pediría ayuda de sabios o brujas, simplemente se quedaría con ella. La amaría en su sueño, sin pedir que despertara, sin pedir nada a cambio. Así que se quedó. Los días pasaron, las semanas, los meses. Karim construyó una pequeña cabaña cerca del pabellón. Cultivó un jardín y cada día visitaba a la princesa dormida. Le hablaba, le contaba sobre su día, sobre las flores que había visto, sobre los pájaros que cantaban, sobre las nubes que pasaban. Le leía poesía, componía canciones para ella. Y aunque ella nunca respondía, aunque nunca abría los ojos, él sentía una conexión, como si ella lo escuchara desde su sueño, como si sus palabras llegaran a ella en sus sueños. No era una espera triste, no era una vigilia desesperada, era tranquila, pacífica, llena de amor. Karim había dejado de buscar, había dejado de querer, había dejado de necesitar, simplemente amaba, por el placer de amar, sin esperar nada a cambio. Y algo extraño comenzó a suceder. Cuanto más daba sin pedir, más lleno se sentía. Cuanto más amaba sin expectativas, más paz encontraba. El vacío en su corazón que había estado tratando de llenar durante años, se llenó. No porque ella lo llenara, sino porque él aprendió que ya estaba completo, que nunca había necesitado que alguien más lo completara. Solo necesitaba aprender a amar sin aferrarse. Y entonces, una mañana de primavera, cuando las flores estaban en su máximo esplendor y el aire olía más dulce que nunca, Karim entró al pabellón como cada mañana y vio que algo era diferente. La princesa se había movido ligeramente. Su mano, que siempre había estado sobre su pecho, ahora descansaba a su lado. Karim se acercó y mientras lo hacía, ella abrió los ojos. Eran los ojos más hermosos que jamás hubiera visto, del color del ámbar, cálidos, profundos. Lo miraron. «Tú», susurró ella con voz suave, como si acabara de recordar cómo hablar. «Te he estado escuchando, en mis sueños, tu voz, tus historias, tu amor». Karim sintió lágrimas en sus ojos. «¿Estás despierta? ¿Realmente estás despierta?» Ella se incorporó lentamente. Miró a su alrededor. Luego lo miró a él de nuevo. «Dormí durante 100 años», dijo, «esperando a alguien que pudiera amarme, sin querer nada de mí, sin necesitarme para llenar un vacío.
Y al fin llegaste. Extendió su mano. Y Karim la tomó. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Karim», Karim repitió, saboreando el nombre. «Yo soy Layla. Y he soñado contigo durante 100 años sin saber tu rostro. Pero ahora sé que eres real, que el amor que sentía en mis sueños era real». No se casaron inmediatamente. Primero, vivieron juntos en el valle, aprendiendo el uno del otro, caminando entre las flores, compartiendo historias, compartiendo silencios. Y Karim descubrió que el amor verdadero no era lo que había imaginado durante su búsqueda de 10 años. No era fuegos artificiales y pasión desenfrenada. No era drama y obsesión. Era quietud, era paz, era mirar a alguien y sentir, «Ah, puedo descansar ahora, puedo ser yo mismo», y eso es suficiente. Era despertar cada día y elegir amar, no porque lo necesitara, sino porque quería. Eventualmente regresaron al mundo exterior. Karim llevó a Layla a conocer a su padre, y el anciano sultán lloró de alegría. «Mi hijo, finalmente encontraste tu amor verdadero». Karim sonrió. «No, padre, no lo encontré. Dejé de buscarlo. Y cuando dejé de buscar, apareció». Se casaron bajo las estrellas, con las bendiciones de ambas familias, y vivieron, no felices para siempre, como dicen los cuentos simples, sino felices, conscientes, presentes, con altibajos, como todo matrimonio, con desacuerdos y reconciliaciones, con risas y lágrimas, pero siempre, siempre, con ese amor fundamental, el amor que no exige, el amor que no necesita, el amor que simplemente es. Y dicen que el valle perfumado todavía existe, escondido en algún lugar entre las montañas, esperando, no por buscadores, sino por aquellos que han dejado de buscar, por aquellos que han aprendido que el amor verdadero no se encuentra afuera, se cultiva adentro, y solo cuando aprendes a amar sin aferrarte, sin necesitar, sin exigir, solo entonces, el amor que estabas destinado a tener aparece, como si siempre hubiera estado allí, esperando, durmiendo, soñando contigo. El amor verdadero no se encuentra buscándolo desesperadamente. Llega cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de necesitar que alguien nos complete, cuando aprendemos a amar sin pedir nada a cambio, sin expectativas, sin aferrarnos. Entonces el amor aparece. Porque el amor verdadero no es sobre llenar vacíos, es sobre dos personas completas eligiendo compartir sus vidas, no por necesidad, sino por alegría. Reflexión final. Respira hondo. Deja que el silencio te envuelva como la seda más fina. Esta noche hemos viajado juntos por las noches estrelladas de Arabia, por los palacios de mármol y los desiertos infinitos, por los cielos donde vuelan caballos mágicos y las montañas donde los halcones protegen a sus reyes, por los valles perfumados donde el amor espera pacientemente. Hemos escuchado las voces antiguas, las historias que Scheherazade pudo haber contado, las lecciones que han sobrevivido 1000 años, porque tocan algo eterno en el corazón humano. El mercader Mahmud nos enseñó que cada acción tiene consecuencias, incluso las más pequeñas, que un hueso de dátil arrojado descuidadamente puede cambiar un destino. Pero también nos mostró que la compasión tiene poder, que las historias pueden ablandar corazones endurecidos, que cuando honramos nuestras promesas, cuando vivimos con integridad, el universo nos sostiene de maneras inesperadas. Nos recordó que nunca sabemos qué hilos invisibles estamos tejiendo con nuestras acciones. El príncipe Kamar nos mostró que la verdadera belleza vive donde nadie puede verla a simple vista. Que cuando perdemos lo externo, el rostro, la posición, la identidad, descubrimos
lo interno, que el amor verdadero no mira la superficie, mira el alma, y que a veces ser despojado de todo es la única forma de descubrir quiénes somos realmente. Nos enseñó que la envidia destruye al que la alberga, pero el amor transforma todo lo que toca. El príncipe Firuz y su caballo de ébano nos advirtieron sobre el peligro de la arrogancia y el exceso de confianza, que las maravillas requieren humildad para ser manejadas con sabiduría, que cuando creemos saber más de lo que sabemos, cuando no escuchamos advertencias, cuando volamos demasiado alto sin comprender completamente lo que tenemos en nuestras manos, podemos perder lo más precioso. Nos recordó que el conocimiento sin humildad es peligroso. El rey Bahram y su halcón fiel nos partieron el corazón con una lección dolorosa, que la impaciencia y la ira pueden destruir lo que más amamos, que aquellos que nos contradicen, que nos frustran, que parecen interponerse en nuestro camino, a veces lo hacen porque nos aman, porque ven peligros que no vemos, y que si no escuchamos, si actuamos sin pensar, podemos perder no solo lo que queríamos, sino a quien trataba de salvarnos. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. Por eso debemos aprender a escuchar antes. Y el príncipe Karim y la princesa Laila nos dieron el regalo final, el más dulce, que el amor verdadero no se encuentra buscándolo desesperadamente, que llega cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de necesitar que alguien nos complete, cuando aprendemos a amar sin pedir nada a cambio, sin expectativas, sin aferrarnos, que el amor no es sobre llenar vacíos, es sobre dos almas completas eligiendo compartir sus vidas, no por necesidad, sino por alegría. Estas historias vienen de hace 1000 años, de noches estrelladas en el desierto, de palacios donde los sultanes escuchaban para no dormir, de la voz de Scheherazade, que salvó su vida y la de 1000 mujeres con el poder de las historias, y siguen vivas, porque hablan de cosas que nunca cambian, las consecuencias de nuestros actos, la diferencia entre apariencia y esencia, el peligro del orgullo, el precio de la impaciencia y la naturaleza paciente del amor verdadero. Hablan de ti, de mí, de todos nosotros. Esta noche, mientras cierras los ojos, mientras dejas que el sueño te lleve, recuerda, tus acciones importan, incluso las pequeñas, incluso las que parecen insignificantes. Siembras más de lo que crees. Tu verdadera belleza no está en lo que el mundo ve, está en tu corazón, en tu bondad, en cómo tratas a otros cuando no puedes ganar nada de ellos. No necesitas saberlo todo, no necesitas controlar todo. La humildad es sabiduría, y admitir no sé es el comienzo de todo verdadero conocimiento. Escucha antes de actuar, confía antes de juzgar, detén la ira antes de que destruya lo precioso, porque algunas palabras, una vez dichas, no pueden deshacerse. Algunas acciones, una vez hechas, no pueden deshacerse. Y el amor, el amor, deja de buscarlo tan desesperadamente. Deja de necesitarlo para completarte. En cambio, complétate a ti mismo. Llena tu propio vacío. Ama sin aferrarte. Y entonces, lo que está destinado para ti llegará. Como Laila despertó cuando Karim aprendió a amar sin pedir nada. Cierra los ojos ahora. Respira. Lento, como el viento sobre las dunas del desierto. Siente tu cuerpo hundiéndose en la cama, como si fueras un viajero cansado finalmente llegando a un oasis. Y deja que estas historias te acompañen en tus sueños. Tal vez esta noche sueñes con halcones dorados, con caballos de ébano, volando por cielos de terciopelo, con valles perfumados donde las flores nunca mueren.
Tal vez sueñes con palacios de mármol y lámparas mágicas, con genios que perdonan y príncipes que aprenden. O tal vez simplemente duermas en paz, sabiendo que las historias te han acompañado, que no estás solo, que 1000 años de sabiduría te arrullan esta noche. Gracias por acompañarme esta noche en el Pergamino Mágico. Gracias por permitirme llevarte a las 1001 noches, por confiarme tu tiempo, tu atención, tu momento de descanso. Si aún estás despierto, si estas palabras te llegan, te invito a suscribirte. Cada semana abriremos un nuevo pergamino, viajaremos a nuevas tierras, conoceremos nuevas historias y siempre encontraremos lecciones que el tiempo no puede borrar. Déjame un comentario si quieres. Cuéntame cuál historia tocó más tu corazón esta noche. ¿Fue el mercader y su promesa? ¿El príncipe convertido en simio? ¿El caballo que volaba? ¿El halcón que murió salvando? ¿O la princesa que despertó cuando el amor dejó de buscarla? Cada mensaje es como una joya en el tesoro de Scheherazade y me recuerda por qué cuento estas historias. Y si ya estás dormido, si te fuiste hace rato, si mi voz se mezcló con tus sueños, si ya navegas por el reino del descanso, entonces todo está bien, mi trabajo está completo y las estrellas del desierto velan tu sueño. Que tus sueños sean suaves como la seda de Damasco, que tu descanso sea profundo como los oasis escondidos, que tu corazón recuerde las lecciones sin cargar con el dolor, que el halcón te proteja de peligros invisibles, que el amor verdadero te encuentre cuando dejes de buscarlo, y que mañana despiertes renovado, como un viajero que ha cruzado el desierto y finalmente ve la ciudad dorada en el horizonte. Buenas noches, viajero de las 1001 noches. Descansa ahora. Las historias te han acompañado, los genios te han perdonado, los halcones te han protegido y el amor te espera en el valle perfumado. Cuando estés listo, cuando dejes de buscar, cuando simplemente seas, que el pergamino te guarde, que las historias antiguas te protejan, que Scheherazade sonría sobre ti, que el sultán perdone, que las estrellas del desierto brillen en tus sueños y que duermas en la paz de 1001 noches, en el consuelo de 1001 historias, en la certeza de que estas palabras vivirán en ti, como han vivido durante 1000 años, y vivirán 1000 más. El pergamino mágico se cierra con reverencia, como Scheherazade cerró su libro al amanecer, pero las historias permanecen, vivas, eternas, y tú también descansas ahora, en la paz de las historias bien contadas. Buenas noches, que los genios te bendigan, que el amor te encuentre, que duermas profundamente.